Hermanos, el Señor nos ha puesto en algo, en alguna tarea. No podemos estar ociosos. El Señor ya viene pronto. Y hoy vamos a hablar del doble ánimo. Es un tema que realmente nos tiene que interesar porque, hermanos, todos tenemos una cuota del doble ánimo. Y lo importante es saber que en estos días tan difíciles que pasa el mundo, es necesario pedir a Dios firmeza y pedir que nos dé un corazón estable, un corazón inamovible, pues el mundo entero padece de confusión y de engaño. Hoy vivimos los días en que a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno, como lo dijo el profeta Isaías. En Isaías 5, versículo 20, dice: ¡ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo! Hay que pedir, hermanos, hay que pedir a Dios firmeza, porque existe un estilo de vida en el pueblo cristiano hoy más que nunca, y es el de doble ánimo. Ese es el estilo que se ha instaurado en las personas porque no están apercibidas de que el Señor viene pronto. No están atentos al llamado de alerta que el Señor está haciendo al mundo entero acerca de que el tiempo de la gracia se está cortando cada vez más y nos estamos aproximando a ese hermoso evento del arrebatamiento, hermoso para algunos, pero triste para los que se queden. Y está prevaleciendo, está predominando en el mundo y en el pueblo cristiano especialmente el doble ánimo. ¿Qué es el doble ánimo? Y se lo puede definir como un estado de inconstancia, un estado vacilante, un estado inestable. O sea, es cuando decimos: hoy sí y mañana no. Cuando creemos en Dios porque estamos bien y mañana no tanto porque quizás la enfermedad ha llegado a nuestros cuerpos y entonces dejamos de confiar en el Señor. Y hasta muchas veces algunas personas se enojan con el Señor. Y cuando el tiempo de la gracia y de la misericordia les acompaña, vuelven a creer en Dios y están en ese estado. También puede ser cuando son una persona llena de fe, pero mañana no lo son por alguna circunstancia que ocurrió en la vida, dejan de tener fe. O cuando tienen la convicción de algo y mañana ya no están convencidos de nada. Ahora, al ir desarrollando este tema, vamos a ir viendo ciertas características del doble ánimo, de este estado de doble ánimo. Son varias, quizás muchas más de las que yo he anotado, pero son las características que realmente pueden hacerse notar de una forma bien notoria en una persona. Por ejemplo, la primera característica del de doble ánimo, hombre o mujer, se encuentra en Santiago capítulo 1, versículo 6. Dice así su palabra: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Vemos que el apóstol Santiago compara a la persona llena de dudas con una onda del mar. Y si usted ha podido observar el movimiento del mar, podrá ver que las olas no se crean por sí mismas. Las olas no tienen voluntad propia, sino que cualquier ráfaga de viento, de donde venga, las mueve de un lugar a otra. Es el viento el que las hace mover o levantarse, depende cómo sea el viento. La ola es inconstante, es flexible, está aquí y luego está allá. Así nos dice la Biblia que es la persona que duda. Y esa es la primera característica de la persona de doble ánimo. Vemos que esta enseñanza que nos dejó el apóstol Santiago no le estaba escribiendo a desconocidos, sino que Santiago
le estaba escribiendo a cristianos, a sus hermanos en la fe. Fíjense en Santiago capítulo 1, versículo 1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. O sea, se estaba dirigiendo a las 12 tribus que estaban dispersas. Y a nosotros en el presente, a los hijos de Dios. Y también vemos que Santiago les advierte que el que sea de esta manera, como una ola del mar que hoy sí y mañana no, que no esperen nada de Dios. ¿Por qué? Y él termina diciendo que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Allí en Santiago capítulo 1, versículo 8, dice que la persona de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Y por qué esta afirmación es así tan dura? Con una persona inconstante, lamentablemente no se puede confiar. No es una persona de confianza. Y esta es la segunda característica que acompaña a las personas de doble ánimo. Son personas en las cuales no se puede confiar, no son de nuestra confianza. Y esto, hermanos, no la hace necesariamente a la persona mala, pero es alguien con el que no podemos contar para cosas importantes. No la vamos a catalogar como una persona mala, pero no podemos contar con ella para cosas importantes. Y el inconstante, el de doble ánimo, es una persona insegura. Y ahí tenemos otra característica más, que es una persona que siempre va a estar desconfiando de todo, no va a tener seguridad. Y también es una persona con falta de dominio propio. Y aquí tenemos otra característica más, y es una característica muy peligrosa, porque 2 Timoteo dice, capítulo 1, versículos 7 al 9, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese es el espíritu que el Señor nos ha dado. Tenemos que tener dominio propio. Por lo tanto, cuando escuchamos a una persona que dice, ay, pero yo no puedo, por más que me esfuerzo no puedo, entonces porque no está ejercitando el dominio propio. Porque, hermano, todo esto tenemos que ejercitarlo. En los caminos del Señor, primero se comienza ejercitando y luego empieza a fluir en nuestras vidas. Pero la persona de doble ánimo tiene falta de dominio propio. También está guiada por sus emociones, lo cual representa un problema para sí mismo y para los que lo rodean. Porque lamentablemente las emociones muchas veces son variantes. Y hay personas en donde uno la ve, un día está contenta, bien contenta, y el otro día la ve bien triste. No digo que no pasemos situaciones acá en la tierra en que nos hace a veces no estar con la misma emoción de todos los días. Hay momentos de enfermedad, hay momentos de problema, hay momentos de aflicción, hay momentos de enfermedad, de luto, en tantas cosas que vamos a tener que atravesar por la vida. Pero hay personas que no tienen razón para estar con sus emociones tan cambiantes. Están por la simple razón en un momento y quizás en el mismo día ha cambiado sus emociones. Se ha levantado contenta y quizás a las horas nomás está con un humor malo. Entonces esa es otra característica de la persona de doble ánimo, y es que sus emociones son variadas y eso le trae problema para sí y para los que lo rodean. Otra característica es que es una persona que cualquiera le dice algo y ya le saca de su convicción. Viene una y le dice una cosa y le cree. Después viene otra y le dice todo lo contrario y también le va a creer. Y otra cosa y le va a creer a todo el mundo. O sea, no es una persona que uno diga, esta es mi convicción y nadie me va a mover. Los vientos de falsas doctrinas que vengan a mi vida no me van a mover porque yo tengo convicción. Entonces, es una persona que si se la saca de su convicción, pasa a ser una persona incrédula. Porque el incrédulo es aquel que hoy le da lo mismo una cosa, porque no tiene fe, no cree.
es lo contrario a crédulo. El crédulo cree en algo y va a morir creyendo en eso. En cambio, la persona de doble ánimo, cualquiera le dice algo y le saca de su convicción, porque no es una persona de fe, no cree, entonces está en todo lo contrario, que es la incredulidad. Otra característica es que es una persona que cualquier problemita que venga a su vida lo va a deprimir y lo va a desalentar. Y tenemos que saber marcar la diferencia de los momentos difíciles, porque el Señor dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero que confiemos, porque en Él somos más que vencedores. Y si el Señor venció, más confía, yo he vencido, dice el Señor, entonces nosotros somos vencedores en Él. Pero no se está refiriendo a este tipo de aflicciones que vamos a tener todos en la vida. Mientras estemos acá en la vida van a haber aflicciones, y no pocas, sino muchas aflicciones, porque sabemos que estamos en un mundo malo, estamos en un mundo contaminado donde Satanás está provocando nuestras vidas para desestabilizarnos, y por eso es un tiempo en donde tenemos que pedirle al Señor firmeza, como he comenzado diciendo en el mensaje, pedir firmeza y que nos dé un corazón estable. Un corazón estable, hermanos, para que los problemas de la vida no nos depriman y no nos desalienten y no seamos personas caídas todo el tiempo. Porque el Señor dice que no dejará para siempre caído al justo, pero estas personas están caídas siempre. Uno va un día y siempre ven todas las cosas malas. Uno le dice, hermana, ¿cómo está? Hermano, ¿cómo está? Y estoy mal por esta razón, y siempre van a estar mal por alguna razón. Y ese es el problema del de doble ánimo. Siempre vive deprimido y desalentado, porque todos los problemas, así sean pequeños, grandes o medianos, van a ser razón para deprimirlo o desalentarlo. Es una persona que cualquier cosa le hace enojar, y esta es otra característica muy fea en las personas. Son personas iracundas, son personas que se enojan por todo. Es muy difícil convivir con las personas iracundas, con las personas llenas de ira. Es difícil, hermanos. Y esta es una de las características de la persona de doble ánimo. Se enojan por cualquier cosa. También es una persona que hoy se sabe la Biblia entera, y quizás mañana, cuando tiene el más mínimo problema, ni se acuerda de un solo versículo ni de lo que Dios puede hacer en su vida. O sea, que es una persona de la que se puede esperar cualquier cosa en cualquier momento, tanto bueno como malo. Pues no hay un estado constante en él. No hay un estado constante, entonces son como nosotros vulgarmente podríamos llamar una caja de sorpresa. ¿Vieron las cajas de sorpresa? Cuando nos hacen un regalo, lo empezamos a abrir y no sabemos qué hay ahí. Y a veces nos alegramos y a veces no nos alegramos tanto cuando vemos lo que hay en esa caja. Bueno, estas personas son así. Se puede esperar cualquier cosa de ellas y en cualquier momento. Porque la persona de doble ánimo es una persona que va a estallar en ira, en enojo y vaya a saber en qué más, en cualquier momento, en público o en privado. Entonces, lamentablemente, vivir con esas personas para el que es cónyuge es muy difícil, tanto también para los hijos o los padres con los hijos. Es muy difícil porque son personas que continuamente están avergonzando a los que están a su alrededor. También es una persona mentirosa y miedosa. Otra de las características es que el que es de doble ánimo es una persona que va a mentir, y también va a ser una persona que es miedosa, pero va a demostrar lo contrario. Va a demostrar que tiene valor, se va a manifestar como una persona violenta. Como una persona violenta para hacerle creer a los demás que es firme y que es seguro y que es poderoso, pero por todo el contrario, esa persona es totalmente miedosa. Ahora, hermanos, después de ver unas cuantas características y que vamos a seguir viendo otras más, ¿usted piensa que se puede confiar un ministerio, un negocio o algún asunto importante a alguien que cuando ve problemas o adversidades se derrumba? La persona de doble ánimo siempre tiene serios conflictos internos, y uno de ellos es que al ser inconstante y al tener su corazón y su pensamiento siempre dividido,
está entre dos pensamientos, vacilante e inestable. Nunca tiene una decisión estable. Su sí siempre es un tal vez y su no siempre es un quizás. No hay firmeza ni lealtad, solo actúa según la situación y como le convenga. Es muy difícil convivir con esa persona porque su aliado es la traición. Y esta es otra característica. Son personas capaces de traicionar. Y también su aliado también es la deslealtad. Son personas desleales. Y se deja llevar por el estado de sus emociones cambiantes. Cambiantes. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, lo dejó muy claro cuando en una ocasión dijo, en Mateo capítulo 5, versículo 37, dijo: antes bien sea su hablar sí, sí, o no, no. Y lo que es más de esto procede del mal. El Señor aquí nos está enseñando a ser gente de palabra, gente de una sola decisión. Y qué difícil es, hermanos, seamos sinceros, encontrar gente de palabra. Gente de palabra es aquella que dice: yo voy a hacer esto y lo cumple, aunque lo que haya dicho se venga en contra de uno mismo, aunque lo que hayamos dicho nos cueste un precio muy caro. Mantenerse en la palabra dada. Es muy difícil encontrar gente de palabra, pero sin embargo el Señor, aquí en este versículo recién leído, nos está enseñando a ser gentes de palabra, gente de una sola decisión, gente firme, gente convencida en lo que está creyendo, en lo que está diciendo y sobre todo haciendo. Eso es lo que nuestro Señor nos está enseñando. Al inconstante le gusta estar entre dos bandos. Hoy toma del bien, mañana del mal. Hoy está en la iglesia y mañana ya no está. Hoy bendice a uno y mañana maldice al otro. Y la Biblia nos enseña que no se puede vivir de esta manera. A veces creemos, hermanos, que maldecir es decir malas palabras, y por lógica sí, lo es. Pero maldecir es decir mal de alguien. Por lo tanto, que si no estamos diciendo bien de alguien, estamos diciendo mal. Por lo tanto, tratemos de evitar de decir mal de las personas porque la estamos maldiciendo. Y esa es una de las características de estas personas, que hoy quizás bendice, pero mañana maldice. Entonces la Biblia nos enseña que no se puede vivir de esta manera. Jesús enseña en Mateo capítulo 6, versículo 24, dice: nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se unirá a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así el Señor nos enseñó que no se puede estar bebiendo de dos aguas, que no se puede ser del mundo y de Cristo al mismo tiempo. Jesús en otra ocasión le dijo a sus discípulos: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Eso lo tenemos en Mateo capítulo 12, versículo 30. O sea, lo que el Señor le estaba diciendo es: ¿están conmigo o no lo están? Pero no estén conmigo hoy y digan que son cristianos y mañana están con el mundo y siguen diciendo que son cristianos. O están conmigo o están en contra de mí. Porque el que conmigo no recoge, dice, desparrama. También el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, que me gustaría leerlo, capítulo 2, versículo 14 al 15, afirma que los que apostatan son almas inconstantes. Versículo 14 dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. O sea que
hay algunas personas adúlteras y malas que están seduciendo a estas almas inconstantes, a estas almas de doble ánimo, porque los pecadores, las personas con intenciones malas, van a ir a seducir a aquel que es rápido a moverse de su posición. Al que tiene una convicción firme, fíjense, ni se te van a acercar. Pero esos pecadores malos y adúlteros espiritualmente y adúlteros físicos también, se te van a acercar a tu vida, porque dice que no se sacian de pecar y todos los días su alimento es el pecado. Y van a ir a seducir a esas almas, justamente a esas almas inconstantes. Aquí Pedro está afirmando que los que apostatan son almas inconstantes. No sé si te ha llamado la atención, hermano, pero a mí es algo que en estos últimos tiempos estoy tomando atención, y es con respecto a muchos pastores y cantantes que hoy están con Cristo y luego cuando la oferta monetaria del mundo es tentadora, se van o se mezclan con el mundo. Entonces esas personas realmente son las que van a apostatar. Obviamente ya han apostatado, porque lamentablemente ellos están mirando qué es lo que más les conviene. Hoy están con el primer amor, con todo su amor a Cristo y le dan todo al Señor, predican, son poderosos en la predicación, son poderosos en sus cánticos, en las alabanzas, pero cuando el mundo se le presenta con una oferta tentadora y diabólica, analizan y especulan, y como son personas que no tienen convicción en su corazón, en su interior, empiezan a claudicar, empiezan a analizar qué es lo que más le conviene. A ver, ¿me conviene seguir 100% con el Señor Jesucristo o voy a hacer una mezcla? Voy a ver, total, ¿qué importa un poquitito que yo haga un poco mezclado? Y empiezan a mezclar prédicas con una parte de la Biblia, otra parte son mis pensamientos, otra parte voy a conformar al auditorio y asimismo los cantantes. Voy a empezar a hacer una mezcla. No me conviene cantar solamente para Cristo, me conviene también cantar canciones dudosas, como para que el mundo también crea que yo le estoy cantando para ellos. Y así vemos como muchos cantantes que en unos tiempos han sido buenos hijos de Dios, los vemos ahora que no sabemos ya realmente qué son. No sabemos si realmente han apostatado, han caído de la gracia o realmente, no sé, hermanos, porque se está viendo mucho en estos tiempos a predicadores y a cantantes que están con una mezcla que ya no se los puede llamar predicadores, pastores o cantantes cristianos. Y es porque son de doble ánimo. Han visto lo que le han convenido y se han ido con lo que le han convenido. No han sido personas de convicción, aunque tengan que perder acá en la tierra. Porque hermanos, aquí en la tierra vamos a tener que perder, porque la tierra no nos ofrece nada. El mundo no nos ofrece nada lindo. El mundo no va a ofrecer cosas que generalmente van contradictorias a los pensamientos de Dios, contradictorio a las enseñanzas de Dios, contradictorio a todo lo que el Señor nos ha dejado como un camino a seguir, mandamientos a obedecer. Por lo tanto, hermanos, estas almas son inconstantes y son las que van en camino a la apostasía. ¿Por qué ha sido tan tajante Jesucristo en este tema? Y hay un ejemplo muy claro y es el ejemplo de los niños que se crían en hogares donde sus padres tienen opiniones diferentes. Entonces el niño se aprovecha de esta situación y un día va a estar con papá porque le conviene, pero otro día va a estar con mamá porque ya no le conviene estar con papá, ahora le conviene estar con mamá. Y al final ese niño no va a obedecer ni a uno ni al otro, sino que va a hacer lo que realmente él quiere. Va a crecer sin respetar reglas y lamentablemente, esa criatura se está formando como un manipulador. Hoy va a ser un niño que va a empezar a formarse como un manipulador que manipula a papá y a mamá, y en el día de mañana, cuando sea adulto, va a ser un manipulador potenciado. Y su final es un camino drástico, su final es un camino mal. Yo he tenido un maternal por 24 años, y he podido ver esa triste realidad de los padres. En realidad son los que no tienen, digamos, una postura en la vida de saber ocupar su rol.
el papá saber ocupar el rol que Dios le ha dado acá en la tierra y la mamá el rol que le ha dado acá en la tierra. Entonces he podido observar niños de 3 y de 4 años, de 2 por no decir así, también manipulando a sus padres. O sea, se podía observar que en la casa, la familia, el papá y la mamá no eran la autoridad, sino que se veían roles entremezclados y al final el niño era la autoridad. El niño era el que gobernaba. Era un niño que no respetaba reglas. Si no las respetaba en la casa, tampoco las respetaba en la institución. Era muy difícil trabajar con esos niños que ya desde pequeñito eran manipuladores. Y en el establecimiento querían también tener los mismos comportamientos. Eran niños caprichosos, eran niños llorones, eran niños muy difíciles, hermanos. Eran muy difíciles de poder impartir la educación, de poder hacerlos trabajar. Eran niños egoístas porque habían aprendido a manipular a papá y a mamá, y eso mismo lo querían hacer con los docentes, y eso mismo querían hacer con sus compañeritos. Y llega el momento en que los niños no querían juntarse con esos niños. Lo discriminaban, se apartaban de ellos, le tenían bronca, y era algo tremendo. Casi todos los días el niño manipulador se iba llorando a casa porque no había conseguido manipular como lo hacía con papá y mamá. Entonces el Señor, viendo que esta situación es peligrosa, dañina y muy mala, Él conoce nuestro corazón y sabe que un corazón dividido y un corazón desleal hunde al ser humano y lo va a perder. Entonces el Señor, sabiendo la problemática, conociendo el corazón del hombre que es siempre inclinado al mal, el Señor ha sido tajante con este tema y no da opción. Es o blanco, blanco o negro, negro. Pero ya vamos a ver un poquito más adelante que tampoco el gris, que tampoco lo tibio puede funcionar en los caminos del Señor. La diferencia entre lo que Dios da y lo que el mundo da, aunque pocos lo entienden, es que Dios da lo que tu alma necesita, mas el mundo te da lo que tu cuerpo quiere. Sin embargo, al final de tu camino, al final de tu vida, lo que tu alma necesita te va a salvar. Mas lo que tu cuerpo quiere te va a condenar. Por eso el Señor dijo que tenemos que alimentar el espíritu, porque eso vivifica y eso es para vida eterna. No así aquellos que alimentan el cuerpo, porque eso es para perdición. Pero sin embargo, hermanos, viendo este tema, viendo que también los adúlteros y los fornicarios son hombres o mujeres de doble ánimo, y leamos Ezequiel capítulo 16, versículo 30. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada. Cuán inconstante, cuán de doble ánimo es tu corazón. Has hecho todas estas cosas que son obras de una ramera que no tiene vergüenza. En cambio, hermanos, el fiel y el íntegro tiene convicción y tiene por sobre todas las cosas temor a Dios. Porque ¿qué hace el adúltero? Hoy dice, sí, hoy me conviene estar con mi esposa, pero mañana ve otra mujer y dice, no, mi esposa no me gusta por esta razón, hay otra que es mejor, y la deja. Pero después se cansa de esa otra mujer y dice, no, la verdad que mi esposa era mejor que esta, voy a volver con mi esposa. Y va a estar así, va a llevar doble vida. Entonces dice, me voy a quedar con mi esposa, pero también voy a tener otra. Y sigue siempre confuso. Siempre va a seguir confundido porque no es un hombre ni una mujer de convicción. Nunca le va a gustar lo que ha elegido, lo que ha hecho, el voto, el pacto que ha hecho con Dios. Nunca le va a parecer bien porque no es un hombre ni una mujer de convicción que va a ser capaz de pelear en esta vida, sean los problemas y las dificultades que vengan. Va a decir, yo me mantengo en esto porque si hice un voto, voy a ser fiel a mi Señor, porque lo hice ante Dios. En cambio, el íntegro no va a estar mirando a otra mujer ni otro hombre. Va a quedarse con su mujer, va a quedarse con su hombre, porque va a decir, yo estoy convencido que mi esposa va a cambiar. Yo estoy convencido que mi marido va a cambiar. Voy a orar porque esta es la voluntad del Señor.
¿Entienden, hermano? Porque son temerosos de Dios. Las personas íntegras y fieles son temerosas de Dios. Por lo tanto, son personas de convicción, a diferencia del de doble ánimo, que siempre va a estar buscando alternativas, porque en su corazón siempre va a estar dividido. Las vidas cristianas no son hechas por las grandes obras, hermanos, sino por la gran resistencia. Acá en la vida tenemos que ser personas de resistencia, pero ¿cómo vamos a resistir al diablo para que huya de nosotros? Porque el Señor dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora vamos a leer Mateo capítulo 13. Hay una parábola muy linda, versículos 5 al 6, dice, con respecto a la semilla del sembrador que salió a sembrar, dice el versículo 5, parte de la semilla cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Vamos al versículo 20 de este mismo capítulo, y versículo 21. Y ahí da la explicación, dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. O sea que vemos aquí que esta semilla ha caído entre piedras y no ha podido largar raíces. Las raíces son las que agarran, hermanos. Yo estoy haciendo jardinería estos días en mi casa y estoy sacando los yuyos que sofocan, que matan a las plantas, de las cuales yo quiero sacar fruto. Y es increíble algunas plantas, cómo tienen raíces profundas y son muy difíciles de sacar, que tengo que ir al rastrillo y ayudarme con una pala para sacarla. Pero hay otras que son como superficiales, han echado poquitas raíces y uno con un pequeño movimiento de la mano así, se salen rápidamente con sus pequeñísimas raíces. Entonces, hermanos, aquí estamos viendo que nunca en la tierra vamos a poder hacerle resistencia para que huya Satanás de nuestras vidas si no tenemos raíces profundas, hermanos. Van a venir las olas, van a venir los vientos y nos van a destruir, nos van a hacer caer. Y si no tenemos raíces vamos a quedar caídos, vamos a quedar tirados ahí, hermanos. Es así. Entonces aquí en la vida nos tenemos que plantar como personas de convicción, como personas de raíz, para que podamos nosotros escuchar la voz de Dios y podamos vivificarnos con esa palabra del Señor y ser personas fortalecidas, personas fuertes, porque una persona débil no puede hacer resistencia al mal, hermanos. Ahora vamos a Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15 y 16 dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hermanos, los manantiales fríos son refrescantes. Qué lindo es a veces tomar agua fresquita, cómo nos refresca el cuerpo. Las aguas de los manantiales calientes generalmente son aguas minerales y son medicinales. Son aguas bien calientes y son aguas minerales. Pero las aguas tibias, hermanos, producen náuseas. Intenta probar un agua tibia y vas a ver la gana de vomitar que agarra tomar agua tibia. Uno puede tomar agua muy caliente y decir, ay, me he quemado, pero no produce la sensación de náuseas que producen las aguas tibias. Y así el Señor dice que son los tibios. El Señor dice que a los tibios los va a vomitar de su boca porque le va a dar asco de aquellas personas, hermanos. Y tenemos que predicar la verdad como el Señor la puso en la Biblia, como el Señor la puso, hermanos. Porque nosotros no podemos ser personas tibias. El de doble ánimo es una persona tibia. Es una persona que hoy está aquí, mañana está allá, como hemos dicho al principio. Es una persona que su sí, su no, hoy es sí, mañana es no. Es una persona que se mueve entre dos pensamientos. El Señor dice que lo va a vomitar. En tiempos del profeta Elías,
El pueblo se había contaminado con costumbres extrañas. Practicaban la idolatría y daban culto a un dios pagano llamado Baal. Sin embargo, aún seguían con costumbres religiosas hacia su Dios Yahweh al mismo tiempo, pero lo hacían a su propia manera. Esta situación hace que Dios envíe sobre la región una gran sequía y hambruna, y en aquellos días Elías se presentó ante ellos y les dijo: ¿hasta cuándo claudicarán o vacilarán entre dos pensamientos o entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, seguidle, o si Baal es Dios, id en pos de él. Pero el pueblo no respondió palabra. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Vemos que cuando el hombre está queriendo combinar adoración al Dios vivo y eficaz, que es nuestro Dios, el único, el soberano, Dios Elohim, que creó el cielo y la tierra, y se quiere combinar con otros dioses, como en el caso de Elías, que estaban adorando al Dios Baal, entonces Dios, como castigo, manda gran sequía y hambre sobre ellos. Entonces allí tiene que aparecer el profeta diciéndole: ¿hasta cuándo, pueblo? ¿Hasta cuándo van a andar con esa vacilación de pensamiento? ¿Que quieren llegar a morirse? ¿No van a poder entender que el Señor está juzgando sus hechos, sus actos? Hermanos queridos, va a venir juicio sobre la tierra. El Señor ya lo ha profetizado en su palabra y estamos a punto de vivir los tiempos de Joel, pero estamos ya en los tiempos estos donde el Señor ha profetizado que van a venir tiempos de oscuridad y de tinieblas, donde vamos a empezar a ver ya no algunas partes del mundo con hambruna, no algunas partes del mundo con inundaciones o con sequías o con destrucción de la parte agrícola o con enfermedades que están apareciendo, enfermedades demasiado raras. Ya va a ser todo el mundo bajo la mano, sobre el brazo de Dios que va a poner. Dice que Dios va a bajar su puño sobre la tierra. Va a hacer sentir su ira, porque el Señor está ardiente en celo, hermanos. La Biblia lo dice. El Señor arde de celo por su pueblo, que ha desviado su corazón, ha desviado su mirada hacia la idolatría, hacia otros dioses que no es el Dios que decimos y que confesamos adorarlo. Y esto es lo que estaba pasando, y allí está Elías diciéndole: ¿hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos? Pero lo importante de este texto lo vemos al final del verso. Dice: pero el pueblo no le respondió ni una palabra. Y esto se debió a que no había convicción, no sabían qué decir. Hubo un impacto en su conciencia. Se les descubrió en público su falta de seriedad y decisión, y se les demostró en público que eran gente de doble ánimo, gente inconstante que honraban al Dios verdadero y al mismo tiempo a dioses paganos, y no supieron qué responder, porque las personas de doble ánimo no saben qué responder cuando son confrontados por siervos de Dios. Y cuando estaba preparando esta prédica, me acordé de los mártires. Y hermanos queridos, yo convivo con los mártires, sinceramente, mañana, tarde y noche me acuerdo de ellos, porque realmente estimulan mi vida. Realmente cuando voy a dar gracias por la comida, siempre le pido al Señor que tenga misericordia de los mártires, porque ellos son personas de convicción. Ellos están pasando hambre, están pasando sed, están pasando desnudez, han sido desposeídos de sus casas. Hermanos, están en prisiones por años, torturados, pero no claudican en su fe. Y yo me acordaba cuando preparaba este mensaje, qué hermoso de estos siervos de Dios, son realmente bienaventurados los mártires. Bienaventurados sois si por mi causa os persiguen y os maltratan y os dicen toda clase de mentira, dice el Señor. Pero ¿qué piensa el Señor de los de doble ánimo? Que no son capaces de mantenerse en momentos de dificultad, en momentos de adversidad, mantenerse honrando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Elías era un profeta, y los profetas hablaban lo que Dios ponía en sus bocas decir. Y si Dios a través del profeta dijo eso en ese tiempo, y hoy sabemos que la Biblia en reiteradas ocasiones nos enseña
que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y que Él no cambia ni de estilo ni de mensaje, podemos afirmar que esta pregunta que Elías hizo hace mucho tiempo aún está vigente hoy. Y Dios aún hoy nos pregunta: ¿hasta cuándo, pueblo mío, vacilarán entre dos pensamientos? Si yo, el Señor, soy Dios, síganme. Y si el mundo y sus cosas es su Dios, pues síganle entonces a Él. ¿Por qué decimos que somos cristianos? ¿Por qué mentimos, hermanos? Si estamos viendo miles de cristianos que están más con el mundo que con Dios. No podemos decir que somos cristianos, hermanos, porque estamos teniendo en poco el nombre de Cristo. Vemos que Dios nos muestra en su palabra que no podemos estar entre dos bandos. Hay que tomar una decisión: o somos de Cristo o no lo somos. Y si lo somos, hay que someterse a la voluntad absoluta de Dios, pero definitivamente, hermanos. Y muchas veces la voluntad de Dios nos va a hacer doler, pero debemos aceptarla, porque es mejor aceptar la voluntad de Dios que después tener nuestra alma condenada. Llegar al final de nuestros días y saber que nos espera la condenación. Es mejor, hermanos, a veces la voluntad de Dios es dolorosa, pero es lo mejor, es el camino mejor, que aunque nos haga doler, Dios al que ama castiga, dice el Señor. Entonces, si no te sientes castigado por Dios, entonces Dios no tiene razón para amarte, porque tú estás en el mundo, porque tú estás del lado de Satanás. Dios, si nos ama porque somos su hijo, el Señor nos va a tener muchas veces que castigarnos. La persona inconstante y de doble ánimo, fácilmente seducida por el maligno, según nos enseña 2 Pedro capítulo 2, versículo 14, por lo que se convierte en un blanco fácil para el maligno y puede ser fácilmente arrastrada a perdición y a condenación. Qué triste, el de doble ánimo va a ser el blanco del maligno. El blanco, porque Satanás sabe que se lo va a llevar con él muy fácilmente, muy fácilmente. El doblez de corazón y la falta de decisión en nuestras vidas, sin saberlo, ponen en peligro nuestra alma, pues estamos vulnerables a los ataques del enemigo y lo que está en juego es nuestra vida eterna, hermanos. Por algo el Señor dijo que cuidemos con temor y con temblor nuestra salvación. ¿Cómo descuidaréis una salvación tan grande?, dice el Señor. No nos engañemos a nosotros mismos, hermanos. Examinemos nuestra vida hoy. Tomemos una decisión. Si vemos que en nuestra vida hay algo de doble ánimo, porque, hermanos, todos tenemos algo de un doble ánimo, hasta que nos damos cuenta. Pero lo importante es darse cuenta e ir a los pies del Señor y decirle: Señor, hazme una mujer, hazme un hombre de convicción. Que no ande entre dos pensamientos, que no ande entre esto o aquello, sino, Señor, que yo me mantengo en tu casa fiel a ti, te soy fiel a ti, a tu palabra, a tus mandamientos, Señor, al camino que tú has dejado trazado para que caminemos por él. No para que estemos con un pie en el camino estrecho y con otro pie en el camino ancho, hermanos. Porque entonces ahí somos el blanco del enemigo, fáciles de arrastrar, fáciles de engañar, fáciles de seducir. El diablo está seduciendo en estos tiempos a miles de almas inconstantes, a miles de almas que, porque no han tenido sembrada la palabra del Señor en su corazón, en su mente, en todo su interior, son personas que no tienen raíces. Entonces vienen los vientos de la vida, las aflicciones, las situaciones que vamos a tener que atravesar todos acá en la tierra, y fácilmente van a caer. Y fácilmente muchos de ellos van a apostatar, se van a enojar con Dios, porque eso hace el ser humano. Lo primero que hace es enojarse con Dios. Pero, hermano, yo te aliento que te levantes en el nombre del Señor Jesucristo hoy y tomes una decisión. Si tú tienes todas o una de estas características, o varias, o un 50% de estas características, le digas al Señor: Señor, perdóname, tu palabra me ha confrontado hoy y me he dado cuenta que soy una persona de doble ánimo. No quiero más seguir este camino peligroso, este camino engañoso, este camino, Señor, donde tú dices que vas a vomitarlo de tu boca. Hoy tomo una decisión, Señor, me rindo a tus pies, dejo que el poder de la cruz, dejo que el poder de la sangre que has derramado en la cruz del Calvario
me limpie de este pecado terrible del doble ánimo, Señor, y me dé un corazón nuevo. Pídale, hermanos, al Señor un corazón nuevo. No le pidan que el Señor le parche, que el Señor le arregle, porque el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. El Señor pide que le entreguemos todo nuestro corazón, y el Señor dice que va a romper el corazón de piedra y nos va a poner un corazón blando de carne y va a poner de su Santo Espíritu sobre él. Entonces, hermano, no dejes pasar más tiempo, porque son tiempos peligrosos donde se han levantado muchos engañadores y si no están afirmados en la palabra de Dios, corren el riesgo de caer en la condenación que Dios está dando a todas aquellas almas adúlteras, porque así las llama el Señor. Son almas adúlteras, almas inconstantes y que su fin es la muerte. Hay muchos que se sorprenden de que nunca ven resultados en su vida como cristiano, pero lo que no se han dado cuenta es que su corazón está dividido entre el mundo y Dios y no se deciden ni por uno ni por el otro y quieren la bendición de Dios y también quieren los libertinajes del mundo al mismo tiempo, y así no es el camino estrecho que lleva a la vida eterna. El Señor dijo que el camino estrecho debíamos esforzarnos. El Señor dijo, esforzaos a entrar por la puerta estrecha. Es un camino de esfuerzo. No es un camino para que nosotros digamos, pero sí podemos divertirnos en esta vida, podemos hacer esto, tenemos permisión para hacer aquello. No, hermanos queridos. La Biblia en el libro de Santiago también nos dice lo siguiente, en Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Quieres tú estar entonces un poquito con el mundo? Te estás constituyendo enemigo de Dios. Y ningún enemigo de Dios podrá entrar a los cielos. Ningún enemigo de Dios podrá entrar al reino de los cielos, porque el Señor le dice, el Señor le llama almas adúlteras. Ningún adúltero podrá entrar al cielo. Ninguno, hermano. No se puede vivir creyendo que van a poder tener la vida eterna, hermanos. Vamos a Proverbios capítulo 24, versículo 21. Dice, teme a Jehová, hijo mío, y al rey. No te entremetas con los veleidosos. Veleidosos significa inconstantes. Quiere decir que ni siquiera tenemos que tener comunión con ellos. No nos tenemos que entremeter con ellos, dice aquí el sabio rey Salomón que escribió el libro de los Proverbios. No, dice, teme a Jehová, sé temeroso, hijo mío. Dice, y no te entremetas con los veleidosos, con los inconstantes, con los de doble ánimo, porque te pueden hacer caer a ti también, te pueden enlazar con sus mismos pecados. Sé que esto es duro y no es fácil de corregir, pero en Dios todo es posible. Pues he sabido que todos aún tenemos lazos familiares, lazos emocionales y económicos con el mundo, pero también es posible vivir para Dios sin comprometer nuestras convicciones, hermanos. No puede que un familiar venga y quiera tratar de convencerte. No, hermano, tú tienes que ser persona de convicción. Y si hay un familiar que te quiere seducir por el mal camino, por más que lleves las mismas sangre, tienes que poner en alto el nombre de Dios. Tienes que saber quién es el que ocupa primer lugar en tu vida. Si vale más seguir la tradición, las costumbres, seguir a la familia, seguir a las emociones, seguir a las economías que el mundo nos seduce y nos muestra y nos ofrece, o seguir el camino que sabemos que tiene un final dichoso. Hay un final dichoso para todo aquel que se mantiene en convicción, que se mantiene fiel a Dios, que se mantiene y persevera hasta el fin. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo, dice el Señor. No nos engañemos a nosotros mismos si queremos ver resultados en nuestra vida genuinos. Entendamos que no puede haber bendición ni prosperidad en un corazón dividido entre dos mundos y entre dos pensamientos u opiniones. A veces queremos todo de Dios, pero solo nos entregamos a media, hermanos. El Señor nos dice, dame, hijo mío, tu corazón. No nos pide un pedacito. El Señor nos está pidiendo que le entreguemos todo su corazón. Queremos también la bendición completa, pero quizás creemos a media. Y tomamos de aquí y tomamos de allá. Y nadie sabe de quién somos. Si somos de Dios o somos del mundo. Por eso hay tanta confusión en el mundo, hermanos. Porque los cristianos se están comportando como mundanos hoy en día.
Y siempre digo yo que el que ame el mundo, hágase llamar mundano. El que ame a Cristo y siga a Cristo, ese es digno de llamarse cristiano. Pero hay muchos mundanos que se hacen llamar cristianos y están provocando confusión. El Señor lo dejó claro, no se puede vivir así. Y Santiago lo dejó claro, dice, el que es así inconstante, de doble ánimo, no puede esperar nada de Dios. Queridos hermanos, que el Señor haya tocado tu corazón en este día para que tomes una decisión. No te dejes engañar más por otras personas que andan en pecado, porque el que anda en pecado va a querer contaminar otras vidas. Va a querer ver tu vida que está limpia y ordenada y te va a querer sacar del camino. Pero ya no estamos en tiempo, hermano. El Señor ya viene pronto y tenemos que preparar nuestras vestiduras porque no vamos a ver muerte algunos. Esa es mi fe y esa es mi esperanza de irme en el rapto. Pero no sabemos, hermanos, ya sea que la muerte te sorprenda, tendrás que enfrentarte con Dios algún día y rendir cuenta de tus actos y de tus hechos. Y si no te espera la muerte y el Señor te hace vivir hasta el tiempo del arrebatamiento, si no te has guardado tu vestidura limpia, sin manchas, sin arrugas, sin contaminación de este mundo, entonces, hermanos, te vas a quedar aquí en la tierra, no vas a irte en el rapto porque el Señor viene a buscar una iglesia fiel. El Señor viene a buscar una esposa fiel, no viene a buscar una esposa adúltera. No puede haber adulterio espiritual, hermanos. Tenemos que seguirlo a Dios como Dios manda para que podamos ser personas bendecidas y personas de bendición. Dios lo bendiga, querida iglesia. Dios los bendiga, queridos siervos, querido pueblo. Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga que se ha estado escuchando la palabra del Señor. Arrepiéntete. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dios no quiere que tu corazón esté dividido entre Él y otros dioses, entre Él y otros hombres y mujeres a quienes se adoran. Hay miles y miles de personas que están adorando a otros dioses. Ahora el mundo entero está cegado por el enemigo. Sin embargo, Dios dice que hay un solo Dios quien debe ser honrado y adorado. Porque si no, eres un alma adúltera. Y a los adúlteros el Señor dice que le espera la condenación, el infierno eterno. Por lo tanto, no te dejes engañar más por falsos enseñadores, por falsos maestros, por falsos líderes que han corrompido tu alma, que han corrompido tu mente y te están llevando por caminos de perdición. La salvación viene solamente de Jehová. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice el Señor. No podemos estar creyendo en los hombres para ser salvos. No podemos estar creyendo en la tradición para ser salvos. Tenemos que creer que hay un solo camino y ese camino se llama Jesucristo. El Señor dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Arrepiéntete de tus pecados. Si has estado en idolatría, si has estado en caminos de inestabilidad, en caminos confusos, en caminos de perdición, arrepiéntete antes que sea demasiado tarde. Hoy el Señor te está dando una oportunidad. Hoy ha llegado la verdad a tu vida. Hoy ha llegado la salvación a tu vida. Arrepiéntete. Tú no sabes cuánto tiempo más el Señor te va a dar oportunidad sobre esta tierra. Y el tiempo de la gracia se está terminando. Los juicios de Dios van a caer sobre el mundo entero. Y tú no sabes si también en esos juicios la muerte te va a llevar a ti también. El Señor está dando oportunidad, pero también dice su palabra que Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios lo bendiga, queridos hermanos, queridos amigos. Vamos a cerrar este espacio con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te exaltamos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Oramos en el nombre de Yeshua HaMashiach, el poderoso Salvador y único de nuestras almas, quien vino a la tierra y entregó su vida y murió en una cruz para que nuestros pecados fueran perdonados a través de la sangre del Señor Jesucristo que fue derramada para remisión de pecados. Gracias te damos, poderoso Salvador, por haber hecho la obra expiatoria una sola vez y para siempre. Oro, Señor, por alguna alma que ha estado confundida este momento, pero tú, Señor, le has permitido escuchar tu palabra que ha sido predicada, oh Dios, en este día. Te pedimos, Señor, que tú, Dios mío, estés derramando de tu Santo Espíritu sobre ella.
Padre del cielo, estés tocando miles de corazones para que sean arrepentidos, sean movidos al arrepentimiento, Señor, porque el Señor dice que al que se humillare, al que se arrepintiere, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. Gracias, Señor Dios mío, confiamos, Padre, que la obra esta que ha sido extendida, tu palabra, Señor, va a ser la salvación para muchas almas, va a ser la restauración para aquellos que han quedado caídos en el camino, que están enojados, entristecidos, Padre, van a ser restaurados y vueltos a tu redil, Padre. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Te pido, Señor, que tú estés sanando los hogares, estén sanando las almas, estés sanando las iglesias, Dios mío, porque hay mucho pecado en las iglesias, hay mucho enojo, Padre mío, que tú estés trabajando, Padre, en estas áreas de los dobles ánimos, trayendo convicción en los corazones. Solamente podemos confiar en ti, Padre, el poder de tu palabra y el poder de tu Santo Espíritu que penetra, Señor, hasta los lugares donde solamente puede la espada de doble filo penetrar, Señor, y que ella haga la obra que tiene que hacer en los corazones que están dañados por la obra del enemigo. Te agradecemos, Señor, y te honramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga.